Israel, un pueblo escogido pero descarriado. Un monarca frágil gobernaba la nación, y junto a él, una reina implacable había sumido todo en sombras. Jezabel, sacerdotisa de Baal, levantó templos a ídolos ajenos, pervirtió al pueblo y bañó la tierra con la sangre de los siervos del Dios viviente. Pero se levantó un hombre, un profeta cuyo nombre resonó en los cielos y estremeció los corazones de los reyes. Su voz rugió contra la idolatría y con una sola sentencia: los cielos se cerraron. Por el Dios viviente de Israel, a quien yo sirvo, juro que no habrá lluvia ni rocío en la tierra durante años, hasta que mi voz lo declare. Y así comenzó el juicio. 3 años sin lluvia, 3 años de campos marchitos, de rebaños pereciendo, de madres con las manos vacías ante el llanto de sus hijos. La tierra se resquebrajó, y con ella el corazón de un pueblo que había abandonado a su Dios. Pero cuando todo parecía consumido por la desesperanza, el profeta volvió. Se levantó, solo, frente a 450 profetas de Baal, mientras una nación entera contenía el aliento. Invoquen a su Dios, griten más fuerte, a ver si despierta, y se atreve a contestarles. Clamaron desesperados, se marcaron con heridas, danzaron hasta que sus cuerpos cayeron exhaustos. Pero el cielo no respondió. Entonces, en medio del silencio, un solo hombre alzó sus manos y habló. Señor, respóndeme, para que este pueblo entienda que solo tú eres el Dios viviente. El fuego cayó del cielo, como un relámpago que desgarró las nubes, consumiendo el altar, la leña, las piedras y hasta el agua que llenaba la zanja. Ese día, Israel se rindió, postrado, ante el Dios verdadero. Milagros que la razón no podía explicar. Persecuciones implacables. Y un Dios que eligió hablar a su profeta no en el estruendo ni en la fuerza, sino en el susurro de la brisa. Y un desenlace que ningún ser humano había vivido jamás. Porque Elías fue arrebatado sin probar la muerte. En los días oscuros, Israel se apartó de su Dios. El rey Acab, hijo de Omri, Israel descendió en la apostasía, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que le precedieron. No le bastó conseguir los pecados de Jeroboam. Tomó por esposa a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y juntos rindieron culto a Baal, levantando un altar en Samaria y erigiendo una imagen de acera. La idolatría, alimentada por la ambición de Jezabel, cubrió la nación como una sombra. Ella misma emprendió una cacería sangrienta para borrar de la tierra a los profetas de Jehová. Pero entonces, Dios levantó a un hombre, un forastero del desierto de Tisbe, en Galaad. Su nombre era un estandarte de guerra. Mi Dios es Yahvé. Vestía un manto de piel y un cinto de cuero, pero sobre sus hombros cargaba la autoridad del cielo. Sin anuncio, irrumpió en el palacio real. Frente al rey más corrupto de Israel, habló sin temblar. Sus palabras no eran humanas, sino el eco del Dios que lo enviaba. Con su declaración, no desafió solo a un hombre, sino al mismo Baal, el supuesto Dios de la lluvia y la fertilidad. Y el cielo se cerró. Los ríos murieron, la hierba se volvió polvo, y el hambre reinó en la tierra. Pero en medio del juicio, Dios guardó a su profeta. Sal de aquí, viaja hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo de Kerit, frente al Jordán. De sus aguas beberás, y yo he dado orden a los cuervos, para que te sustenten en aquel lugar. Elías siguió la instrucción de Dios. En el silencio del desierto, junto al arroyo escondido, aprendió que la provisión del Altísimo llega desde lo imposible, al amanecer y al caer la tarde. Cuervos del cielo, aves despreciadas, traían pan y carne a sus manos. En lo oculto, en lo improbable, Dios,
se manifestaba. Levántate, Elías, y marcha hacia Sarepta de Sidón. Allí vivirás. Yo he dado orden a una viuda, para que sea ella quien te alimente. La orden era inaudita. Sarepta no era un refugio, era Sidón, la tierra de Jezabel, el epicentro mismo del culto a Baal. Dios enviaba a su profeta al corazón del territorio enemigo, y no lo enviaba a la casa de un rey, ni a la mesa de un hombre poderoso, sino al hogar de una viuda empobrecida, atrapada en medio de la hambruna. Elías obedeció. Al llegar a la entrada de la ciudad, la vio. Una mujer recogiendo leña. Sus manos eran huesudas, su rostro marcado por el cansancio y el hambre. Pero era ella, la señal que Dios había anunciado, la provisión improbable en el lugar más impensado. Por favor, dame un poco de agua en un vaso y un bocado de pan puesto en tu mano. Sus ojos se alzaron hacia él, y en el temblor de su voz se reveló toda la crudeza de su vida. No hay pan en mi casa. Apenas un puñado de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en la vasija. Recojo leña para hacer lo último para mí y mi hijo, y luego esperar la muerte. Al filo del hambre y la desesperación, la petición de Elías parecía despiadada. Pero en su voz había una promesa, una palabra que no venía de un hombre, sino de Dios mismo. No temas, haz lo que has planeado. Pero primero, hazme una pequeña torta y tráemela. Luego harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: la harina de la tinaja jamás se acabará, y el aceite de la vasija no faltará, hasta que el Señor haga descender la lluvia sobre la tierra. Una prueba imposible, entregar lo último y confiar en un Dios desconocido. Ella obedeció y el milagro descendió. Día tras día, la harina permanecía y el aceite no faltaba. Jehová había cumplido su palabra. Pero entonces, la tragedia golpeó. El hijo de la viuda enfermó y su respiración se extinguió. El llanto invadió aquel hogar, donde antes reinó el milagro. La madre, desgarrada por la pérdida, se volvió contra el profeta. Su grito era un choque entre la fe y la culpa. Varón de Dios, ¿acaso viniste para echarme en cara mis pecados y arrebatar la vida de mi hijo? Elías guardó silencio. El eco del reproche de la mujer seguía golpeando su espíritu. Sentía el peso del dolor ajeno y el misterio de una contradicción que no alcanzaba a comprender. Con suavidad, tomó al niño en sus brazos, un cuerpo frágil, sin aliento, y con pasos firmes, subió al aposento donde él mismo dormía. Allí lo recostó en su propia cama, como si entregara al inocente en el lecho de la fe. Su voz tembló, no de duda, sino de dolor profundo. Jehová, Dios mío, también a esta viuda que me abrió sus puertas, ¿has de afligir quitándole a su hijo? Y con lágrimas que parecían fuego en sus ojos, clamó: Te ruego, oh Señor, haz volver el alma de este niño, devuélvele la vida. Elías se tendió sobre el niño 3 veces, como un guerrero que entrega hasta su último aliento en la batalla, y desde lo profundo de su ser, clamó con un ruego que rompía los cielos. Entonces, Jehová escuchó, el alma del niño regresó, y sus ojos se abrieron. La muerte fue vencida. Elías descendió con el pequeño en brazos. Al ponerlo frente a su madre, la vida misma pareció devolverle la luz al rostro. Con ternura y certeza, le entregó al niño diciendo: Mira, tu hijo vive. Con el hijo vivo en sus brazos y el llanto aún temblando en su voz, la mujer levantó los ojos hacia Elías y declaró: Ahora sé que eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. En aquel instante, la fe que antes estaba oculta floreció en medio de la tragedia convertida en milagro. 3 años de sequía habían reducido la tierra a polvo y cenizas. Los campos eran desiertos agrietados. El ganado yacía muerto en los caminos. Y en Samaria, el hambre devoraba como un incendio implacable. Entonces, en medio del silencio de la desolación,
la voz de Jehová volvió a Elías. Levántate, ve y preséntate ante Acab, porque yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. El momento de la confrontación había llegado. Elías no vaciló. Cada paso suyo retumbaba sobre la arena seca. A lo lejos, una figura se dibujó en el horizonte. Era Abdías, el mayordomo del rey Acab. Pero Abdías no era como su señor. Mientras Jezabel desataba su furia contra los profetas, él arriesgó su propia vida para resguardarlos, ocultando a 100 hombres de Dios en cuevas, de 50 en 50, y sosteniéndolos con pan y agua. Un hombre fiel, en medio de la corte más corrupta de Israel. Con voz firme, que no dejaba espacio a la duda, Elías le dijo: Ve y anuncia a tu señor. He aquí, Elías está presente. Pero el rostro de Abdías se ensombreció, y su voz tembló. ¿Cómo me envías con ese mensaje? Si voy y digo a Acab, Elías está aquí, y el Espíritu de Jehová te lleva a otro lugar, ¿qué será de mí? El rey me matará. El rostro de Abdías palideció, y sus palabras brotaron como un lamento cargado de temor. Vive Jehová, tu Dios. No han habido nación ni reino donde mi Señor no te haya buscado. Y cuando respondían, no está aquí, él hacía jurar que no te habían hallado. Y ahora me dices, ve y dile, Elías está aquí. El Espíritu de Jehová podría llevarte lejos, y cuando Acab venga y no te encuentre, me matará. Sus ojos se nublaron de angustia, y con voz quebrada agregó: ¿Acaso no te contaron lo que hice cuando Jezabel masacraba a los profetas de Jehová? Los escondí. Los sostuve con pan y agua. Y ahora, ¿quieres que me presente ante mi Señor con esto? Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me mostraré a Acab. El eco de sus palabras pareció quebrar el aire seco, como un trueno en medio de la sequía. Abdías partió con el mensaje, con el peso del miedo aún en sus hombros. Y entonces, Acab, el rey que había perseguido a Elías con furia implacable, buscándolo para culparlo y tal vez para matarlo, salió a su encuentro. El aire se volvió denso, pesado. La sequía había consumido la tierra. Pero en ese instante, lo que ardía no era el sol, sino la inminente confrontación entre un rey corrompido y un profeta enviado por el Dios vivo. Los ojos de Acab ardían de ira al ver al profeta, y su voz retumbó como un veneno contenido demasiado tiempo. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos de Jehová y rendirte a los Baales. Ahora escucha, convoca a todo Israel en el monte Carmelo. Haz venir también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab aceptó. ¿Fue curiosidad? ¿Orgullo herido? ¿Miedo disfrazado de obediencia? Quizás simplemente no pudo resistir la autoridad divina que rodeaba al profeta. El monte Carmelo se transformó en escenario. Desde sus alturas, gran parte del norte de Israel podía contemplar lo que estaba por suceder. Miles se congregaron, expectantes, mientras los profetas de Baal y de Acera ocupaban su lugar. Y en medio de la multitud, como una voz que rompía la sequía, Elías se levantó y habló. ¿Hasta cuándo seguiréis vacilando entre dos caminos? Si Jehová es el Dios verdadero, entonces seguidle sin temor. Pero si Baal lo es, id tras él. El eco de sus palabras atravesó la multitud como un rayo, dejando al pueblo suspendido en un silencio que ardía más que el sol sobre el Carmelo. Silencio absoluto. Ni un murmullo se alzó entre la multitud. Corazones divididos. Miradas clavadas en el suelo. Entonces, Elías levantó la voz y proclamó la prueba suprema. Un duelo divino. Que nos entreguen 2 bueyes. Ellos escogerán uno, lo cortarán y lo pondrán sobre la leña. Pero no encenderán fuego. Yo prepararé el otro, y tampoco pondré fuego. Invocad el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que responda con fuego. Ese sea el Dios verdadero.
El pueblo aceptó el desafío. Desde el amanecer hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron con desesperación: «Baal, respóndenos». Pero no hubo voz, ni un murmullo en el viento. Nadie respondió. Gritad más fuerte. Tal vez vuestro Dios está meditando, o demasiado ocupado en sus asuntos. Quizá emprendió un viaje, o acaso duerme y necesita que lo despierten. Gritaron con más fuerza. Se desgarraron la piel con cuchillos y lanzas, hasta que la sangre corrió por sus cuerpos como un río inútil. Las horas pasaron, y el cielo permaneció mudo. El silencio de Baal se volvió ensordecedor. La impotencia de la idolatría quedó desnuda ante los ojos de todos. Entonces, Elías dio un paso al frente, no con frenesí, sino con la serenidad de quien sabe a quién pertenece, con la calma de aquel que conoce al Dios vivo. Llenad 4 cántaros de agua y derramadlos sobre el holocausto y sobre la leña. El mandato parecía un contrasentido: empapar un sacrificio que debía arder. Pero cada gota que caía era un desafío al poder de Dios. Lo repitieron 3 veces, hasta que el agua corría por todo el altar y rebosaba en la zanja. Ya no quedaba espacio para el engaño. Ningún truco humano era posible. Llegó la hora del sacrificio de la tarde. Elías se adelantó y solo elevó una oración, sencilla, pero tan profunda que atravesaba el alma. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todo Israel hoy vea que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, que este pueblo conozca, sin duda, que tú eres Dios y que vuelves su corazón hacia ti. Y entonces, el cielo respondió. Un fuego descendió como un relámpago vivo, arrasando el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que llenaba la zanja. Era el rugido del Dios vivo, que estremecía la tierra y hacía temblar a la multitud. El pueblo cayó rostro en tierra, un solo clamor brotando de miles de labios: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Con firmeza y siguiendo la ley, Elías levantó la voz y ordenó: Coged a los profetas de Baal, que ninguno logre huir, que caiga sobre ellos la justicia. Fueron conducidos al arroyo de Cisón, y allí Elías cumplió la sentencia, un acto de juicio destinado a purgar la idolatría de Israel. Y entonces llegó la noticia que todos aguardaban con el corazón contenido. Sube, come y bebe, porque se oye ya el estruendo de una lluvia grande que pondrá fin a la sequía y devolverá la vida a la tierra. El aire se llenó de expectación, y un susurro de alivio recorrió los corazones del pueblo. Mientras Acab comía, Elías ascendió a la cumbre del monte Carmelo. Se postró en tierra con el rostro entre las rodillas y elevó su oración al cielo. No se divisaba ni una sola nube en el horizonte, pero en el corazón del profeta, el cielo ya estaba colmado de agua, listo para derramarse sobre la tierra sedienta. Sube ahora y mira hacia el mar. No hay nada. Vuelve 7 veces. A la 7ª vez, el criado volvió con noticias. Veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. El aire parecía contener la respiración de toda la tierra. La promesa de la lluvia se acercaba, silenciosa pero segura. El cielo se cubrió de nubes, y el viento comenzó a rugir. Y cayó una gran lluvia, llenando la tierra sedienta. La mano de Jehová reposaba sobre Elías, y con fuerza sobrenatural corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Israel había sido testigo del poder de Dios sobre el fuego y sobre la lluvia, pero la guerra espiritual estaba lejos de concluir. Que los dioses me juzguen y me añadan lo que quieran. Si mañana a esta hora no he hecho de tu vida lo mismo que de las suyas, que me caiga todo su peso. Elías, el mismo hombre que desafió a un rey corrupto y a 850 profetas paganos.
el que vio descender fuego del cielo ante todo un pueblo. Ahora estaba quebrado. El contraste era brutal. El profeta invencible se revelaba de pronto humano, vulnerable, pequeño ante la sombra del miedo. Huyó hacia el sur, hasta Beerseba en Judá, y allí dejó a su criado. Después siguió solo, internándose en la inmensidad del desierto. Cansado en cuerpo, alma y espíritu, se desplomó bajo un enebro, y en aquel silencio abrasador deseó morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Elías sentía que todo había sido en vano, que su lucha no había cambiado nada. El peso del desaliento lo aplastaba, y creyéndose completamente solo, buscó refugio bajo la sombra de un enebro. Agotado, se dejó caer, y el sueño lo envolvió como un manto pesado. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo abandonó. No hubo reproche en aquel momento de profunda debilidad. En lugar de ello, le ofreció un cuidado tierno, cercano, que sostenía su espíritu quebrantado. Y de repente, en el silencio del desierto, una presencia se inclinó sobre él. Una mano lo tocó, suave pero firme, despertando esperanza en su corazón. Levántate y come. Elías abrió los ojos, y junto a su cabecera vio una torta recién horneada sobre las ascuas y una vasija de agua fresca. Comió, bebió, y todavía rendido por el agotamiento, volvió a dejarse arrastrar por el sueño. Por segunda vez, el ángel se acercó. Su toque lo despertó de nuevo, pero esta vez su voz llevaba un matiz de urgencia, atravesando la quietud del desierto y sacudiendo su espíritu adormecido. Levántate y come, porque largo camino te resta. Elías obedeció, comió, bebió, y aquella comida, impregnada de lo sobrenatural, le infundió fuerzas para caminar 40 días y 40 noches, sin otro sustento, hasta alcanzar el monte Horeb, el monte de Dios, un lugar sagrado, donde siglos antes Dios se había revelado a Moisés, donde la ley había sido entregada, un punto de encuentro eterno entre el Creador y el hombre. Allí, Elías se refugió en una cueva, y en la quietud de la noche, un susurro cortó el silencio, haciendo vibrar el aire con la presencia de lo divino. ¿Qué haces aquí, Elías? He ardido en un celo vivo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han roto tu pacto, han derribado tus altares, han masacrado a tus profetas con la espada, y he quedado solo, y ahora me buscan para quitarme la vida. Entonces, Dios le dio a Elías una instrucción inesperada, un preludio silencioso a una revelación que penetraría su espíritu y cambiaría su mirada para siempre. Sal y ponte en pie en el monte, delante de Jehová. Elías obedeció, y entonces el poder de Dios se manifestó. Elías lo escuchó y comprendió. Sintiendo la presencia íntima y santa de Dios, cubrió su rostro con el manto en señal de reverencia. Se acercó a la entrada de la cueva y la voz volvió a hablar, clara y cercana, atravesando el silencio del monte y tocando su corazón. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios no lo reprendió, pero le confió una nueva misión y le abrió los ojos a un panorama más grande. Le reveló que su plan seguía en marcha, que quedaba aún mucho por cumplir, y que, aunque pareciera solo en el desierto, nunca lo estaba de verdad. Ve, regresa por tu camino hacia el desierto de Damasco. Allí ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jesús, hijo de Nimsi, lo designarás como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo levantarás como profeta en tu lugar. Yo, Jehová, preservaré en Israel a 7,000, cuyas rodillas nunca se inclinaron ante Baal, y cuyos labios jamás lo honraron con beso.
Elías no estaba solo. Aunque parecía que Israel estaba perdido, un remanente fiel permanecía oculto a los ojos de los hombres, pero no a los de Dios. Renovado en su propósito y consolado en su espíritu, Elías dejó Horeb con una misión doble y triple: ungir a un rey extranjero, Hazael de Siria, a un nuevo rey sobre Israel, Jehú, y señalar a quien heredaría su manto profético, Eliseo. Las unciones de Hazael y Jehú se cumplirían años después, pero la tarea inmediata era clara: llamar al sucesor. Elías lo encontró arando en el campo. 12 yuntas de bueyes movían la tierra, y Eliseo guiaba la última. Sin decir una sola palabra, Elías dejó caer su manto sobre sus hombros. Era un gesto cargado de significado. El ministerio profético pasaba a sus manos, y con él, la responsabilidad de la palabra de Dios. Eliseo entendió al instante. Dejó todo, corrió tras su maestro y, con decisión, le dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Eliseo regresó, tomó un par de bueyes y los sacrificó. Con el arado preparó la carne, cocinándola sobre las brasas, y la distribuyó al pueblo para que comieran. Cada gesto era un quiebre con su vida anterior. El pasado quedaba atrás, y su entrega al llamado divino se hacía visible y definitiva. Se levantó, dejando atrás el campo, el arado y todo lo conocido. Con paso firme y mirada decidida, siguió a Elías, convirtiéndose en su discípulo y servidor leal, listo para abrazar el ministerio profético y enfrentar todo lo que Dios pusiera en su camino. Levántate y ve a los emisarios del rey de Samaria. Diles con firmeza: ¿acaso no hay Dios en Israel que tengáis que acudir a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Así ha hablado Jehová: del lecho desde el que os elevaste, no volverás a descender, ciertamente morirás. Elías entregó el mensaje de Dios con absoluta fidelidad. Los mensajeros regresaron de inmediato ante el rey Ocosías. Sorprendido por la rapidez de su retorno y la gravedad de la noticia, preguntó con voz cargada de inquietud: ¿Por qué habéis vuelto? Hemos encontrado a un hombre. Dijo uno de los mensajeros con voz temblorosa pero firme. Nos dijo: Id y regresad ante el rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová: ¿acaso no hay Dios en Israel que tengas que consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Por tanto, del lecho desde el que te elevaste, no volverás a descender, ciertamente morirás. En un gesto de arrogancia y desafío, el rey Ocosías envió a un capitán acompañado de 50 soldados para apresar a Elías. El profeta, sin saberlo, reposaba en la cumbre de un monte, como si la tierra misma lo protegiera, observando desde lo alto el despliegue de la autoridad humana que se acercaba. Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 hombres. Pero el rey, obstinado en su orgullo, envió un segundo capitán con otros 50 soldados. Llegó con la misma arrogancia. Varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y descendió fuego de Dios desde el cielo, consumiendo al capitán y a sus 50 hombres en un instante. Aún así, Ocosías, terco en su orgullo, envió una tercera expedición, un capitán con otros 50 soldados. Pero esta vez, habiendo contemplado la gloria y el poder divino, subió con humildad y reverencia. Varón de Dios, te ruego que mi vida y la de estos 50 hombres a mi cargo sea preciosa a tus ojos. Hemos visto descender fuego del cielo y consumir a los 2 primeros capitanes con sus 50. Ahora te suplico que nuestras vidas sean estimadas delante de ti. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías. Desciende con él, no tengas miedo. Elías descendió y se presentó ante el rey. Cara a cara, proclamó con firmeza la palabra de Jehová, confirmando el juicio divino sobre Ocosías por buscar a un Dios falso en lugar del Dios verdadero de Israel.
Y así ocurrió. Ocosías murió, tal como Jehová lo había anunciado a través del profeta. El ministerio terrenal de Elías estaba llegando a su fin. Dios había decidido llevarlo a su presencia de una manera única y extraordinaria, sin que conociera la muerte física. Sucede que, cuando Jehová quiso alzar a Elías al cielo en un torbellino, él viajaba desde Gilgal junto a Eliseo. Ambos sabían, al menos en parte, lo que estaba por suceder. 3 veces Elías intentó dejar atrás a su discípulo, quizá para poner a prueba su determinación, o tal vez para aliviarle el dolor de la inminente separación. Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Yo te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo se negó con la fuerza de un juramento. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. En Betel y en Jericó, los hijos de los profetas se levantaron y salieron a recibirlo. Ellos también habían percibido, por revelación divina, que un acontecimiento extraordinario estaba a punto de suceder. El aire parecía vibrar con expectación. ¿Sabes que hoy Jehová quitará a tu señor de sobre ti? Sí, yo lo sé. Callad. 50 profetas lo siguieron a distancia hasta llegar a las orillas del río Jordán. Allí, Elías se detuvo. Tomó su manto con manos firmes y reverentes, lo dobló con solemnidad y golpeó las aguas. Entonces ocurrió lo imposible. El río se abrió en 2, revelando un camino seco ante ellos, como en los días de Moisés cruzando el Mar Rojo. Y como siglos después, cuando Josué guió a Israel por estas mismas aguas. Al atravesar el lecho del río, Elías sintió que el momento decisivo se acercaba. Se volvió hacia su fiel discípulo, el que jamás lo había abandonado ni un instante, y lo miró con la gravedad de quien sabe que la historia estaba a punto de cambiar. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Pero Eliseo no buscaba gloria personal ni un poder desmedido. Pedía la porción del primogénito, el derecho del heredero principal, para continuar la obra de su maestro. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando sea quitado de ti, así se te concederá. Mas si no, no será así. Y mientras caminaban, hablando juntos por última vez, un estruendo rasgó el cielo. Un carro de fuego con caballos de fuego apareció entre ellos y los separó. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, en una ascensión gloriosa, sin ver la muerte. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más volvió a verlo. Eliseo quedó solo. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo, no solo por la partida del hombre, sino por el cierre de una era que parecía inconmensurable. Con el manto en la mano, volvió hacia la orilla del Jordán. Eliseo contempló el río. Sus aguas corrían con fuerza. Alzó el manto hacia el cielo, y su voz resonó con un poder que rompía la calma. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Golpeó las aguas con el manto, y el milagro se repitió. El Jordán se abrió en 2, dejando un camino seco bajo sus pies. Los profetas vieron y supieron que el espíritu de Elías reposaba ahora sobre Eliseo. Y así comenzó una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel, marcada por la fidelidad y el poder del Dios vivo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha sido una bendición en tu vida, te invitamos a apoyarnos con un me gusta y compartiéndolo con quienes también deseen acercarse a la palabra de Dios. No olvides suscribirte para ser parte de nuestras próximas producciones, creadas para mostrar la Biblia de manera profunda, impactante y llena de inspiración. Gracias por ser parte de este viaje. Que Dios te guíe y te bendiga siempre. Amén.